acuerdo esa semana, me acuerdo, obviamente no me acuerdo de haberlo vivido, me acuerdo de haberlo leído, de haber visto especiales. Yo tenía 2 años en el 87, pero recuerdo, y una frase que con el tiempo no sé si se sigue usando tanto, pero en una época se usaba mucho, la casa está en orden. Sí, vos sabés que hay casi un mito con esa frase y con el Felices Pascuas. Hay inclusive quien hoy dice, nunca dijo Felices Pascuas, lo dijo Alfonsín. Sí, lo dijo. Lo dijo, pero yo he leído en varios artículos como que relativizan esa frase, pero la dijo. El contexto, ahora nos vamos a meter en algo que armamos con la producción, con algunos audios de ese momento y demás, pero el contexto era, a ver, empezaba Susana Jiménez en la televisión en esa época, año 87. Mira. Estaba vivo Luca Prodan. Por supuesto era un país absolutamente distinto y con una democracia muy joven. Alfonsín llevaba 3 años y medio. Y ese fin de semana... 1212 días. 1212 días, sacamos la cuenta. Llevaba la democracia cuando ese fin de semana el país fue conmovido. Hubo pocas Semanas Santas tan extrañas y diría que fue la única, tan diferente al resto. Épocas donde sí se podía, a mi criterio, esto es muy personal y no es que estoy queriendo caer siempre en el tema de la actualidad, en la grieta, en el kirchnerismo, macrismo, pero épocas donde sí se podía hablar de riesgo de la democracia. Sí, claro, porque recién arrancaba. Claro, hoy hablar de riesgo de la democracia se podría llegar a hablar desde otro punto, pero no riesgo desde la democracia desde un golpe de Estado. Otra historia era. Y una perlita que no tiene que ver directamente con esa historia, pero ¿sabés? Cuando pasó todo lo que pasó ese fin de semana, muy lejos de acá en Estados Unidos, por la noche, se emitía por primera vez en otro programa, como parte de otro programa, el primer capítulo de Los Simpson. El 19 de abril de 1987. Quedó afuera de este recordatorio, pero me llamó la atención porque, buscando el contexto de lo que ocurría por esos días, justamente ese día, cuando acá ni nos enterábamos de lo que significaban Los Simpson, porque no los conocíamos, en Estados Unidos por primera vez se emitían exactamente ese domingo del Felices Pascuas, La Casa Está en Orden, que lo vamos a presentar con esta cortina de esa manera tan característica para los que tienen más de 30 o 40 años y enseguida se van a dar cuenta por qué. La democracia cumplía apenas, como decía Flavio, 1212 días, cuando 3 días antes de ese histórico domingo, el 16 de abril de 1987, el fantasma de un nuevo golpe de Estado conmocionó al gobierno de Raúl Alfonsín y al pueblo argentino. Hacía 30 años, hace hoy exactamente. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. El radicalismo ya había impulsado y obtenido del Congreso Nacional la ley de punto final que declaraba prescriptas las causas por los delitos de lesa humanidad que no se hubieran iniciado a fines de 1986. Pero para los partícipes del plan sistemático de represión ilegal implementado por la dictadura, esto no era suficiente y se rebelaron. El intento de detención del mayor del ejército Ernesto Barreiro, alias El Nabo, por negarse a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba por los delitos de tortura y asesinato de los que estaba acusado, fue la excusa que encontraron los militares que se resistieron a esta orden judicial y se sublevaron. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Otras unidades militares, entre ellas la de Campo de Mayo, se sumaron a la rebelión.
El teniente coronel Aldo Rico surgió como el líder de los Carapintadas, como se conoció a los soldados con rostros embetunados para la guerra. Bueno, y ahí Alfonsín hablaba de los héroes de Malvinas, ¿no? Rico quedó como ese símbolo porque era justamente el líder de los Carapintadas y había sido parte de las Malvinas. Esas imágenes de los soldados pintados para la guerra generaron temor por el futuro de la joven democracia, pero al mismo tiempo hicieron que centenares de miles de argentinos salieran a las calles para defender las instituciones y decir nunca más a los golpes militares. A las calles, a las plazas, a los cuarteles, agregamos, Campo de Mayo estuvo 3 días rodeado por decenas de miles de personas, y así hace un tiempito lo recordaba el entonces diputado Leopoldo Moró, diputado muy cercano a Alfonsín, que cuenta desde la perspectiva histórica cómo vivió esos días. La oposición, en este caso simbolizada por Cafiero, rápidamente se puso al lado del gobierno constitucional, con excepción de Menem, que no lo encontrábamos por ningún lado y que seguramente ya tenía algún tipo de contacto con los Carapintadas a través de Seineldín y estos sectores que se movían con él. El resto de la dirigencia peronista, las organizaciones sociales, desde ya la CGT convocó de inmediato un paro general por tiempo indeterminado hasta que desistieran los golpistas. Todos se alinearon al lado del gobierno, cosa que quedó simbolizada en aquella famosa imagen de Alfonsín y Cafiero en el balcón de la Casa Rosada. El general Ernesto Lais demoró todo lo que pudo su avance hacia Campo de Mayo para someter a la jefatura de la sublevación. Mientras tanto, el gobierno negociaba con los insurrectos. El sábado 18 de abril por la noche, cuando no se veía una solución a la crisis, desfilaron por el Salón de los Bustos de Casa de Gobierno políticos y autoridades. El diputado Antonio Cafiero, para muchos el último peronista, invitaba a los peronistas justamente a sumarse a la marcha que se haría al día siguiente. Se escuchan los cánticos de la multitud que ya ocupaba la Plaza de Mayo. En el caso específico nuestro, aprovecho esta oportunidad para invitar a los compañeras y compañeros peronistas de la provincia de Buenos Aires para que mañana se movilicen a partir de las 11 de la mañana y concurran al Obelisco de la República, donde engrosaremos una marcha que va a llegar hasta Plaza de Mayo en solidaridad con otras fuerzas políticas que también están en el mismo pie de movilización. Una reunión. El 19 de abril, desde el balcón de la Casa Rosada y rodeado por dirigentes de su partido y de la oposición, el presidente Raúl Alfonsín dio por terminado este conflicto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. Pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Esto parecía una victoria, pero poco después, la votación de la ley de obediencia debida que garantizaba la impunidad de la mayoría de los represores demostró que esa victoria no había sido tal. Había sido solo una tregua entre un partido militar que se negaba a perder el poder que había tenido durante medio siglo y una democracia que había nacido con fuertes condicionamientos que la golpeaban y que por algunos años más lo seguirían haciendo. Pasaron 30 años, pero queda la memoria, que sostiene la verdad y sobre todo la justicia, 3 de los pilares fundamentales de la democracia. ...2322-9189... el WhatsApp de Radio Latina, transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de 150 ciudades de todo el país. Seguinos en General Roca, Río Negro, Intendente